días. Saludo en el amor de Jesucristo a todos mis amados hermanos del Ministerio Vida de Dios. En esta mañana de domingo 23 de agosto del año 2020. Damos muchas gracias a Dios por la vida, por la salud y por su misericordia. Porque hasta este momento Él nos ha guardado bajo su mano poderosa. Saludamos a los hermanos del Templo Central, a los hermanos de los circuitos, San José de Maipo, Cerrillos, La Guada, Yumbel, Melipilla, Chillán. Y a los hermanos también de las localidades cercanas a Santiago, de Peñaflor, de Buin, de Estación Central, a mi hermano Olguita Arias, a su esposo, el hermano Panchito, y a todos los hermanos que son parte de nuestro ministerio. Saludar a mi hermano Jaime Padilla, la hermana Laurita de Coquimbo y sus hijitos, y también al pastor Cornelio Soto de Nueva York y sus 3 hijos. Los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que la paz del Señor esté en sus vidas. Así que les mando un abrazo virtual en este día. También reciban el cariño y el saludo de mi esposa y de mi familia, que les envían también a todos los hermanos de la iglesia. Se me quedaba también mi hermano Boris Mayer de Coyhaique, a su mamá, la hermana Patricia Rogel, a la hermana Celia y a todos los que forman parte de su círculo familiar. Bien, ahora entonces pasamos a la poderosa y siempre vigente palabra de Dios. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Abra su Biblia en el libro de Romanos. En el capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 10. Aunque la lectura y el mensaje abarca el capítulo completo, pero vamos a tomar solamente del verso 5 al verso 10. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Ese es los versos de la palabra del Señor que nos van a regir, que nos van a enseñar en este día. Esa es la palabra del Señor que nos va a bendecir. El tema se llama la obra del Espíritu Santo en la santificación del cristiano. Ese es el título que lleva este mensaje. Como introducción a este mensaje, diremos que hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Hoy vamos a mencionar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llevándonos a nosotros a Jesús, a la santificación. Este capítulo 8, que es muy importante que usted lo lea en su casa completo, porque es completa la enseñanza que vamos a sacar de acá. Aporta 3 temas la enseñanza del día de hoy, para poder entender la relación personal, la relación mía con el Espíritu Santo, la relación suya con el Espíritu Santo. El primer tema dice andar conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Segundo tema, saber si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo puedo yo saber si tengo el Espíritu Santo dentro de mi vida? Como dice ahí, si el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Qué significa morar, habitar? Y en tercer lugar, es cómo el Espíritu Santo a mí me ayuda en mi santificación. Entonces, vamos a ir entendiendo nuestra relación personal con el Espíritu Santo y compararla con el tipo de relación que hoy yo tengo con Dios. ¿Cuál es la relación que tengo yo hoy con el Espíritu Santo y cuál es la relación que yo debería tener? Al finalizar este mensaje, vamos a encontrarnos que
al entender este mensaje, usted se va a volcar hacia la gracia de Dios. Usted va a entender lo que significa la gracia de Dios, la gracia del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Porque la santificación, si bien es cierto, la salvación es por obra de la gracia de Dios, pero la santificación del cristiano también es obra de la gracia de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, si andamos en el Espíritu y pensamos las cosas del Espíritu, viviremos. ¿Ya? Entonces Pablo expone en esta carta, en el capítulo completa, pero en el capítulo 8 expone de alguna manera los defectos de construcción que tiene cada cristiano. En la predicación de la semana pasada yo les hablaba de construcción y les dije que iba a hablar de construcción. Hablé de los cimientos, hablé de las bases, de los cimientos hacia abajo, hablé de los muros, que los muros a veces están cheutos, están chuecos. Bueno, el apóstol Pablo aquí está hablando de los defectos de construcción que tienen nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros en el ámbito cristiano nos hemos hecho a nosotros mismos. Hemos ido poco a poco nosotros fabricando o educándonos. Y lamentablemente eso está malo porque nosotros necesitamos un supervisor. Necesitamos a alguien que nos supervise. En primer lugar, este supervisor es el Espíritu Santo de Dios y en segundo lugar son nuestros pastores, nuestros enseñadores, que nos van mostrando la sana doctrina. Entonces, a veces hay que botar construcciones, sobre todo cuando yo he construido propiamente, sin una teología, sin una ayuda, sin un discernimiento espiritual. Entonces, necesitamos un informe que nos diga cómo está nuestra vida y en qué área estamos fallando. Yo sé que muchos de ustedes quieren vivir una vida santa. Yo sé que muchos de ustedes quieren vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Pero no han habido personas que se hayan tomado el tiempo, que se hayan dedicado a enseñarte y a decirte, mira hermano, mira hermana, esto es lo correcto. Y muchas veces nos quedamos en emociones, en sentimientos y no en la palabra genuina. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que tu vida se construya bien, una construcción sólida, una construcción bien edificada, garantizada, requiere supervisores y requiere un arquitecto, requiere planos arquitectónicos, para que tu construcción cristiana sea de calidad y te garantice la entrada al reino de los cielos. Entonces, la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Un cristiano no puede vivir sin el Espíritu de Dios. Y aunque usted haga todos los esfuerzos humanos, aunque usted haga todos los esfuerzos, son inútiles. Porque el esfuerzo nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda solo, no nos ayuda. El hombre no se salva a sí mismo. El hombre no alcanza santificación a sí mismo. Es la palabra de Dios la que nos ayuda. Y aquí es donde buscamos y contamos con la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos ayuda. Cuando estamos buscando la santificación, ocurre algo muy parecido con aquellos en el libro de Gálatas que creían que tenían que colocarle obras a la salvación, que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer un montón de ritos para obtener salvación. No, la salvación es por gracia, nada más, por medio de la fe de Jesucristo. Ahora estamos en el mismo tema, pero en la santificación. En la santificación yo no puedo santificarme a mí mismo. Yo no puedo hacer esfuerzo para eliminar las obras de la carne. Porque el propio apóstol Pablo decía en el capítulo 7, verso 18 de Romanos, dice, y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se da cuenta que el propio apóstol Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que no me permite hacerlo. Entonces, nosotros dependemos del conocimiento de la Escritura, dependemos de la enseñanza, la formación que vamos recibiendo. Entonces, un cristiano, y quiero que esto lo tome con todo su corazón, quiero hablarte a ti, amada iglesia, que por misericordia Dios me ha puesto para administrar. Usted debe tener buena enseñanza. Usted debe conocer la palabra de Dios. Tiene que tener buena teología. Tiene que conocer los planos arquitectónicos celestiales.
¿Dónde estamos plantados ahora? ¿En qué área, en qué época estamos viviendo? ¿Y qué es lo que nos espera para el futuro? De esa manera vamos a tener una vida cristiana sólida, una vida cristiana duradera y garantizada. Pero lamentablemente las iglesias muchas veces no cuentan con buenos supervisores, no cuentan con buenos enseñadores, y hace falta esto en la vida cristiana. Entonces, la salvación es por gracia y la santificación también es por gracia. Entonces, habíamos dicho que lo primero que íbamos a estudiar era qué significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que yo sepa si el Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo tengo que saber si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Lo primero que vamos a dejar establecido, primera verdad, usted es salvo. Amén. ¿Por qué es salvo? Porque sentí al Señor y grité, aleluya, hablé en lengua. No, usted es salvo porque la palabra de Dios te dice en el 8, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, desde el día que aceptaste a Jesucristo, desde el día que aceptaste el Evangelio, en adelante, hasta el día de tu muerte, hasta el día del juicio, Dios no te va a quitar tu salvación. No va a quitar la justificación que Él hizo de tu vida. Eso es primero. Segundo, ya no eres esclavo del pecado. O ya no deberías ser esclavo del pecado, porque desde el día que aceptaste a Jesucristo, en adelante, hasta que Cristo venga, dice que Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres del pecado. Entonces, salvación por gracia. Dice que estamos justificados y ninguna cosa hay a los que están en Cristo. Eso significa estar en salvación. Y eres libre de la esclavitud del pecado. Tú saliste del pecado. Y tercero, cuando te llegue el momento de presentarte ante Dios en el juicio final, vas a pasar limpio y libre. Porque el verso 3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliera. La justicia de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la justicia. Entonces, teniendo eso claro, ahora vamos a entender que hay una gran diferencia entre andar en la carne y andar conforme al Espíritu. Una cosa es andar en la carne, en las cosas de la carne, y otra cosa es andar en las cosas del Espíritu. Cuando yo ando en las cosas de la carne, yo permito que la carne me domine. Hay una dominación, me subyuga, me domina, me gobierna. Y conforme al Espíritu dice que yo debo andar conforme al Espíritu. Entonces la pregunta aquí ahora es, quizá usted está haciendo esa pregunta en la casa: pastor, yo acepto la salvación. Yo sé que por gracia soy salvo, yo agradezco a Dios su misericordia y sé que hay salvación y lo que usted está diciendo lo entiendo, lo conozco. Pero ¿cómo lo hago con el tema de la carnalidad? ¿Cómo lo hago con el tema del día a día? Bueno, ahora lo vamos a entender. Este es el tema central de la enseñanza del día de hoy. Este es el tema central, es el clímax del mensaje. La pregunta mía es: ¿en qué estás pensando hoy? ¿Cuál es tu preocupación hoy día? ¿Cuáles son tus intereses? ¿En qué piensas? ¿Y cuáles son tus intereses hoy? Las 24 horas del día. Y dependiendo de esa respuesta, vamos a saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Según respondamos a esta pregunta, nosotros vamos a entender si estamos morando en el Espíritu o estamos bajo una unción. Por ahí vamos a desarrollar este mensaje. Porque dependiendo de lo que el hombre piensa, dependiendo de los intereses que tenga en su corazón, voy a saber dónde estás tú, voy a saber dónde estoy yo en el ámbito cristiano evangélico. Entonces, la palabra del Señor, mira, es muy clara. En la lectura que hicimos dice en el 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí nos vamos a detener. Morada. ¿Qué significa morada? ¿Qué significa habitación? En el ámbito legal, en el ámbito jurídico, uno de los atributos de la persona es el domicilio. Y el domicilio se define como el lugar donde mora, donde habita, donde está. Que es muy distinto a pernoctar o pasar la noche o estar unos días.
El domicilio es el lugar fijo. Una cosa es habitar en la presencia de Dios, morar con Él, y otra cosa es recibir una unción o recibir su unción. Yo he predicado esto en otras oportunidades. La unción se pega. Yo puedo vivir con una unción pegada de un siervo de Dios, de alguien que me bendice, y yo puedo vivir un tiempo con una unción pegada. Pero lo que sucede con eso es que cuando ya la unción no está, o esa persona con la cual yo me relacionaba ya no está esa influencia positiva, entonces yo vuelvo y caigo en la carne y en el pecado. Es que es muy distinto al hombre que mora en la presencia de Dios. Y aquí dice clarito el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo tiene que ser una habitación. Él tiene que habitar en nuestra vida. Y es más categórico en la frase final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple y claro, no es de Él. Entonces Pablo diferencia la vida de un cristiano de otro. Él coloca la diferencia porque Pablo asume que los que están en el Espíritu, Dios vive dentro de ellos. El Espíritu Santo está. Y somos llamados a que el Espíritu viva en nosotros. El Espíritu Santo debe vivir en nosotros. Para vivir una vida santa, nosotros tenemos que ser habitación. Apliquemos entonces esto a nuestra vida cristiana. Apliquémoslo y veamos cómo podemos caminar en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Dice la palabra del Señor en los versos que hemos leído que en Cristo el cuerpo ha muerto. Dice que el cuerpo ha muerto. En el verso 5, si no me equivoco, no, en el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Muchas veces no comprendemos este verso y la pregunta mía es, ¿quién es el muerto aquí? Porque dice clarito que está muerto, ¿o no? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo es el que está muerto? ¿El físico? No. El físico yo lo veo que se mueve, que tiene sensaciones, emociones, sentimientos. El cuerpo está vivo. Dice que el espíritu muere. El cuerpo espiritual del hombre que estaba en delitos y pecado, aquel que estaba muerto en delitos y pecado, entonces es vivificado, entra el Espíritu de Dios a morar dentro de ese hombre. Entonces este muerto no es físico, sino que una muerte espiritual de índole espiritual, con referencia a servir al pecado y ser esclavo del pecado. A eso se refiere, a que el cuerpo está muerto. O sea, todos nosotros cargamos un muerto. Cada cristiana carga con un muerto, porque ahora dice que lo que vive es la justicia. O sea, quien vive en mí es Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Eso es habitación, eso es morada. Y no pueden convivir los dos, no pueden, está muerto. Entonces usted tiene que estar muerto al pecado, muerto a las pasiones, muerto a las depravaciones, muerto a las tinieblas. Y lo que tiene que habitar en mí y en usted es Cristo. No es fácil, no es fácil. Por eso que no es fácil venir y llegar a la iglesia y decir soy cristiano. No es venir a la iglesia y decir soy del equipo de danza y a mí me gusta la danza, soy del equipo de música. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que tiene que ocurrir aquí es que tenemos que morir al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Nuestro espíritu ahora vive. Nuestro espíritu vive por medio de Cristo. Cristo entró a habitar en mí, Cristo me dio vida, Cristo me vitaliza, Cristo es mi todo, Cristo es mi fuerza, Cristo es el despertar de cada mañana, Cristo es el que me da la fuerza para trabajar, Cristo es el que me da mi sustento diario, Cristo es todo. Y ya no soy esclavo del pecado. Ahora, si yo todavía estoy esclavo del pecado y no estoy luchando por eso, entonces no soy de Cristo. Entonces no nos engañemos, porque ese espíritu hace estas grandes cosas maravillosas en nosotros, cada día. Nos hace andar con Él. Hay una canción muy linda que se habla de morar con Dios. Y esa canción es maravillosa porque los que andan en el Espíritu, los que moran con el Señor Jesucristo, piensan en las cosas del Espíritu. Por eso la pregunta inicial, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que nos motiva todos los días para levantarnos?
Esa es la pregunta, en las cosas del Espíritu. Y cuando ese hombre tiene una morada en Dios, cuando esa mujer tiene una morada en Dios, se levanta hablando con Dios, se levanta en la presencia del Espíritu Santo. Todo el día medita en su palabra, todo el día se goza. Por eso que no tiene depresiones, está gozosa, está contenta, está contento, vive en las cosas de Dios. Y cuando entra en la oración, cuando entra en la comunión de la oración, qué diferente es, porque tiene esta relación tan linda, tan especial. El mismo capítulo 8 lo dice, que ya la relación no es tan fría, no es impersonal, sino que dice, por esto clamamos Abba, Abba Padre. Abba es el diminutivo de papá, de papito, papá. ¿Por qué? Porque estoy con Él, estoy en su presencia. Entonces hay una relación cercana, hay una cercanía como un hijo con un padre, como un niño. La palabra del Señor nos enseña eso. Entonces, lo único que puede emanar es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo en el hombre lo transforma a Él y transforma a los que están a su alrededor. Por eso que es muy difícil que una persona que realmente es genuina y tiene a Cristo en su corazón tenga odio, tenga rechazo, sea discriminador, discriminadora. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí y el amor de Cristo está en ese corazón. Ya no experimenta las cargas, porque el Espíritu Santo vive dentro de él. Y si hay carga, y si hay dificultades, y si hay situaciones, las sobrelleva porque está al lado de alguien que le ayuda a sobrellevarla. Está descansando en alguien que le ayuda y que le responde. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Eso es lo hermoso de la vida cristiana. Eso es lo hermoso del que descansa en el Señor. El que no descansa en Cristo, depresiones, angustias, melancolía, dificultades, problemas de toda índole, problemas de carácter sexual, problemas de relaciones en el matrimonio, problemas con el esposo, problemas con la esposa, porque ese hombre no está en Cristo, porque esa mujer no está en Cristo, todavía no ha comprendido. Por eso aquí hay un pastor que está enseñando la palabra del Señor y tenemos que caminar por ella. Entonces, ahora dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice, ahora tenemos la mente espiritual. Ahora vosotros tenéis la mente espiritual. Ya piensa las cosas del espíritu y aparta la mente carnal que piensa las cosas de la carne. Qué importante es tener una mente renovada. Qué importante es que mi mente esté renovada. Qué importante es que el verdadero creyente, la palabra de Dios, esté obrando, porque lo libra del pecado. Los principios establecidos en la Biblia son su forma de caminar, se asimilan en la mente y no en el corazón. Por eso quiero enseñarte esto, como un administrador, como un enseñador. Humildemente quiero decirte algo. Usted debe madurar en Cristo, hermano y hermana. Usted debe madurar en Cristo. El Evangelio no es emoción. A Cristo no se le sigue un día sí, otro día no. Amaneció nublado, no voy a la iglesia. Amaneció lindo, voy a la iglesia. No. Eso es caminar con el corazón. Eso es caminar con las emociones. Eso es caminar con los sentimientos. ¿Y qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Un cristiano que camina con el corazón, que camina con emociones, con sentimientos, va a llegar un momento en que la tentación, va a llegar un momento en que el pecado va a golpear a tu puerta. Y si tú no estás cimentado, si no tienes una mente renovada, entonces vas a ceder y vas a caer al pecado. Eso te lo aseguro. Porque quien te libra del pecado, quien te libra de la maldad, quien te libra de la tentación es la palabra de Dios. Nada más ni nada menos que la mente espiritual. Si usted tenga la edad que tenga, sea niño, sea joven, sea maduro, sea anciano, quiero que entienda esto. Quiero que entienda esta enseñanza. ¿Qué es lo que libra al hombre mayor del pecado? ¿Qué es lo que lo frena de no caer en el pecado? La palabra de Dios que ha sido enseñada. Los principios de la palabra del Señor. Eso es lo que te refrena del pecado. Tiene que quitar aquí.
Voy a poner un ejemplo. Un hombre que es tentado en el ámbito de la sexualidad. ¿Por qué ese hombre no cae en el pecado? Porque Cristo hizo una obra dentro de su corazón y además tiene los principios claritos establecidos por la palabra de Dios. Y esos principios te impiden el pecar. Por eso que es importante la palabra, por eso que es importante la teología, por eso que es importante que tenga un supervisor que te enseñe, porque estas cosas no se enseñan en las congregaciones. Amontonar gente, hagamos un concierto, hagamos un chiflío, hagamos cosas, no, que hagamos esto. No, esas son emociones, son lindas, sí, pero la palabra de Dios tiene que estar el sustento. Dice la palabra del Señor que Cristo es la roca, esa es nuestra base. Luego la enseñanza apostólica son los cimientos. Y de ahí dice, cada uno vea a usted cómo sobreedifica. Cada uno vea cómo sobreedifica esta casa espiritual. Y mi deseo es que usted tenga una mente renovada. Y Cristo lo enseña, mire, es tan simple. Cuando Cristo fue tentado, ¿qué lo fue el que le respondió el Señor Jesucristo? No, pues si yo soy el Hijo de Dios, pues, o sea, entiéndeme. ¿No? ¿A qué acudió Jesús? A la palabra. Así dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios. Y usted y yo, para que seamos cristianos exitosos, para que usted sea una cristiana exitosa, para que no sea vencida del mal, para que el pecado no tenga lugar en nosotros, usted tiene que ser una persona que sepa tener la palabra de Dios en su corazón, en su vida. A mí me gusta la gente que es efusiva, me encanta porque yo tengo raíces y bases pentecostales, me crié en Pentecostés, me crié en iglesias donde hay hermosas alabanzas y me encantan. Pero eso viene después. Primero la base, primero el sustento. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde está parado usted? Y después de ahí gócese todo lo que quiera. Amén. Entonces la palabra de Dios me libra del pecado. Los principios establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios me ayudan en el momento de la tentación. Y también en el caso del pecado secreto, pues, que lo hablamos ya. Y ya voy a predicar un mensaje fuerte y claro sobre el pecado secreto. De esos cristianos que llegan a la iglesia y son muy afables, muy cariñosos, muy atentos, pero tienen pecados escondidos. Pastores que se ven lindos predicando la palabra del Señor, pero se acaba el culto. Se van a otros lugares, cierran la puerta y detrás de esa puerta se comete pecado. Pero Dios lo está mirando. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque no tenemos el sustento, no tenemos la base bíblica. No critiquemos nosotros, no nos metamos en ese terreno, sino que preocupémonos de nosotros. Preocupémonos de nosotros, de mí, de usted, de nuestra vida. Porque solo la palabra de Dios, al final de los tiempos, cuando estés en el lecho de la muerte, cuando estés por entregar tu vida, solo la palabra de Dios te va a dar el último empujón y te va a hacer entrar al reino. Usted no va a entrar por un sentimiento, no va a entrar porque usted hablaba en lengua, no va a entrar porque era lindo en el Señor para cantar. Usted va a entrar porque el poder de la palabra del Señor te va a dar el último empujón al momento de partir de esta tierra. Entonces, la clave es saber si yo tengo el Espíritu de Dios, saber si yo tengo el Espíritu de Dios, para poder caminar mi vida cristiana, para poder caminar este viaje en esta tierra y saber que un día voy a morar a la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo en este viaje nos va preparando, nos va amasando, al cristiano lo va amasando, a la cristiana la va amasando, en pruebas, en luchas, en dificultades, el cristiano se va amasando, se va entrenando. Pero este entrenamiento es para que yo alcance a otros para Cristo. Este entrenamiento es para que otros alcancen salvación. Hoy hablaba con un joven y le decía, es tiempo de preocuparnos de nuestra salvación. Es tiempo de preocuparnos de nuestra salvación. Porque no sabemos cuántos días más nos quedan en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo más nos queda a esta generación. Podemos partir mañana. ¿Y cuántos pueden quedar? Entonces nosotros tenemos que estrenarnos. Y dice la palabra del Señor que el propio Espíritu nos da testimonio a nuestro interior si estamos en Cristo. Su Espíritu le va a dar testimonio. Y su Espíritu le va a decir, no hagas esto, es pecado. No bajes a esto, porque esto está malo. Y el propio Espíritu Santo le va a decir,
Esto es la forma de caminar, así tienes que hacerlo. Esta es la forma de conducirte, porque el propio Espíritu te va a ir dando testimonio si eres hijo de Dios y heredero de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque nos fue entregado algo a nosotros. Dice la palabra que nos entregaron las primicias del Espíritu. Y las primicias, las arras o primicias del Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios en el hombre y en la mujer. Tú me puedes decir, pero pastor, entonces, ¿por qué sufro tanto yo? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en mi vida? Yo quiero que este sufrimiento se acabe, que esta oposición se acabe. Tienes que distinguir. ¿Por qué estás sufriendo? Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay y que estamos en Cristo. Por lo tanto, el único sufrimiento y la única oposición que vamos a encontrar nosotros los hijos de Dios en la tierra es el mundo, la carne y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Porque ellos van a tratar por todos los medios de evitar que el Evangelio se predique, va a tratar por todos los medios que la nueva creación se manifieste. Por eso que tenemos que tener esta dirección diaria del Espíritu Santo. Pero fíjese que Pablo, cuando dice morar, avanza un poquitito más. Ya no es una unción, como le decía, es una guianza del Espíritu, es una guianza de amor. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, no es un dictador. El Espíritu Santo no es un ogro. El Espíritu Santo no es un ser terrible que está con un rebenque para castigarnos. El Espíritu Santo simplemente nos guía, nos aconseja. En amor nos va guiando y va hablándonos a nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, mucha gente no lo escucha. Mucha gente no quiere seguir la guianza del Espíritu Santo. Y siguen sus propios caminos entristeciendo al Espíritu Santo, haciéndolo sufrir al Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos tener esta amistad con Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a la intimidad, al decir Abba Padre, nos lleva a una oración maravillosa. Y esta relación, la esencia de esta relación, depende de ti y depende de mí. Depende de usted y depende de mí. Porque nosotros somos los que tenemos que cederle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Y esa es la tarea. Esa es la tarea. Cédale el control de su vida al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, toma control de mí, de mi trabajo, de mi salud, de mis circunstancias, de las personas que me rodean, de mi hogar, de mi familia. Déjalo en las manos de Dios, hermano, hermana, varón, mujer. Pero esto cuesta, porque a la señorita carne no le gusta. A la carne no le gusta cederle el control al Espíritu Santo, porque la carne es poderosa. Y no la miren menos, la carne es poderosa. No le gusta cederle el control de la vida al Santo Espíritu de Dios. Entonces la tarea fundamental de un cristiano y la tarea que yo te doy ahora en este mensaje, que se analícese y quebrántese delante del Señor y dígale, Señor, no había comprendido esto. Lo que hoy hago es cederte el lugar. Ven a tomar dominio de mi trabajo, Señor. El que está sin trabajo diga, tú eres el único que me puede abrir una puerta. Tú eres el único. Guíame, Señor. Ábreme amplia puerta. Y el Espíritu Santo de Dios, que tiene todo poder, te va a abrir una puerta de trabajo. En tu salud, entrégale tu vida, tu cuerpo, tu salud al Señor. Y dígale, Señor, mira mi cuerpo. Mira mis órganos. No sé qué órgano puede estar enfermo. Puede ser el corazón, pueden ser los pulmones, puede ser la columna, puede ser el vientre para engendrar un hijo, hija. Puede ser, cualquier enfermedad. Dígale, Señor, te entrego el control de mi cuerpo. Tú eres el único que me puede sanar. Aleluya. Eso es lo que tienes que hacer, varón. Eso es lo que tienes que hacer, mujer. Ora y entrégale el control. Déjate de hacer tus cosas carnalmente, creyendo que somos capaces. No, si yo puedo. No, usted no puede. Muera a las cosas terrenales, a la carne, y entre a las cosas del Espíritu. Su entorno, su familia,
A lo mejor estás teniendo problemas a nivel matrimonial, a nivel familiar. A lo mejor el encierro está provocando algunas situaciones. Ore pues y dígale: Señor, te entrego el control de mi matrimonio. Venga Espíritu Santo y tome usted el control. Venga Espíritu Santo y tome el control de las finanzas, de la parte económica. Y dígale: Señor, tome usted el control de mis finanzas. Usted es el único que puede. Y haga lo que la palabra de Dios manda en esa área, para que Dios lo bendiga y lo prospere. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene andar en el Espíritu? Habitar en Dios. Eso es estar en Cristo. Vivir una vida entregado en las manos del Señor en todas las áreas. En la relación con los hijos. A lo mejor un hijo está rebelde y una hija está rebelde. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Habla con Dios. Hablar con Dios es maravilloso porque Él está ahí contigo. Porque tú habitas. Dice que Él habita con nosotros. Hay una morada. No te conformes con la unción, porque las unciones son por encimita, hermano. Las unciones duran un tiempo, pero la vida de Cristo es otra cosa. En la vivencia con el Espíritu Santo es otra cosa. Y va a llegar un momento en que vas a llegar al final de tu vida. Y vas a esperar el momento final de la etapa final de la salvación, que es la glorificación. Tu cuerpo será glorificado. Vas a traspasar la muerte. Vas a traspasar la muerte, vas a traspasar todo. Y vas a tener una salvación perfecta. Dice la palabra del Señor que el mal, la muerte, ya no será para nosotros una preocupación. Hay una parte en la palabra del Señor, dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Que la palabra del Señor dice que gime, claro, porque lo que hay dentro del corazón de ese hombre, de esa mujer, gime por la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que seremos transformados. Esto era lo que Pablo le enseñaba a los hermanos de Roma, a la iglesia, y las cartas de Pablo llegaban y las llevaban personas y las entregaban, y los hermanos se gozaban. Estaban siendo perseguidos, el imperio romano estaba sobre ellos, los judíos eran perseguidos, pero se regocijaban con esta esperanza. ¿Y qué decimos del día de hoy? La iglesia está siendo perseguida en el mundo entero. ¿Ha leído las noticias? ¿Cómo están matando cristianos en los países musulmanes? ¿Cómo están matando cristianos en los países africanos? Pastores, hijos de Dios. Hay una persecución y la iglesia va a ser perseguida hasta el final. La iglesia va a ser perseguida hasta el final, pero nuestra esperanza es mayor. Nuestra esperanza es Cristo. Entonces, coloquemos nuestra fe en Jesucristo, y cualquier tribulación, cualquier sufrimiento que tengamos, lo podamos vivir acompañados y apoyados en Él. Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Aunque haya guerra, aunque haya hambre, aunque haya sufrimiento, Cristo está con nosotros. Entonces, para ir concluyendo ya este mensaje, el Espíritu Santo y la gracia de Dios opera en el creyente, siempre y cuando estemos en Cristo y habitemos en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habite en nosotros, que seamos guiados, que seamos aconsejados, que seamos movidos por el Santo Espíritu, que es tan diferente a la unción. Es tan diferente a recibir una unción, que es algo que me convence por un tiempo, que yo lo vivo, lo siento en mi corazón, pero luego desaparece y vuelven los hábitos carnales. Lo más importante, dice el apóstol Pablo, que si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, nunca fuimos hijos de Dios. No vaya a ser cosa que durante todo este tiempo hayas estado con mal cimiento. No vaya a ser cosa que durante todos estos años hayas tenido una mala enseñanza, un mal cimiento, que tengas muros edificados chuecos, que tengas techos que no sean los adecuados. Caminemos por la palabra. Preparémonos entonces para entrar en este proceso de santificación. Seamos gente apartada, seamos gente guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué le cuesta tanto a algunos cristianos apartarse para Dios? Siempre tienen que andar haciendo las cosas del mundo. Siempre tienen que andar apoyados en el mundo, en las canciones del mundo, en las cosas de esta tierra. No, nosotros somos gente santa, apartada, guiada por el Espíritu Santo.
y que estamos llamados a que las cosas de la carne vayan quedando atrás. No es una tarea fácil, pero dedíquese con tiempo y pídale al Espíritu Santo que habite en su corazón para tener estos beneficios maravillosos de lo que significa la santificación. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres cristianos bien enseñados, con principios bíblicos, con base bíblica doctrinal, para que la palabra entre a nuestra mente. Repito esto, para que la palabra de Dios entre a su mente. Lo que te va a ayudar en los momentos difíciles, lo que te va a levantar, es la palabra de Dios implantada en tu mente nueva. Una mente renovada, no en emociones. Nunca te apoyes en el corazón. Jamás tomes decisiones por el corazón. El cristiano maduro ora, busca consejo, habla con su supervisor y lee la palabra. En las cosas más pequeñas, desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes e importantes, las decisiones más pequeñas. Buenos días, mi pastor, que Dios le bendiga, ¿cómo está? Habla el hermano tanto, habla la hermana tanto. Mire, quería plantearle esta inquietud, quería un consejo, una guianza suya, mi pastor. ¿Sabe que me gozo tanto cuando escucho a varones, sobre todo, que me llaman y me dicen, pastor, mira, esto, otro. Entonces le digo, mira, la palabra del Señor enseña esto, la palabra del Señor nos guía por esto, váyase por aquí. Eso es el temor de Dios de no equivocarse, de andar en una vida santificándonos. Pero si nosotros vivimos un evangelio distinto, que no tengo la palabra en mi mente, por ejemplo, si usted vive un evangelio de emociones, vive un evangelio de sentimientos, un evangelio que te han enseñado que tienes que hablar en lenguas para ser santo, que te han enseñado que tenés que danzar al Señor para ser santo, y el hermano que es lindo es santo porque salta, grita y brinca y no sé, ¿no? Engañoso es el corazón. Hoy el corazón va a estar feliz, mañana el corazón va a estar triste. Hoy el corazón te puede decir, te amo, te quiero, te adoro. Mañana el corazón te va a decir, te odio, no te soporto, sale de mi vista, no quiero verte. Entonces, dice la palabra del Señor que el corazón es perverso. Entonces, ¿dónde me apoyo, pues, pastor? Solo el poder de la palabra de Dios, implantada en tu mente, una mente nueva, una mente renovada. Esto le va a dar la fuerza para rechazar el pecado, para rechazar la tentación. Solo la palabra de Dios vence el pecado. Solo Cristo vence el pecado. Yo estaba conversando con los varones que los días lunes tenemos unas hermosas enseñanzas y este lunes le corresponde a los matrimonios. Todos los matrimonios de la iglesia están citados a las 8:30, entre paréntesis. Y allí estábamos hablando de los moabitas y de los amonitas, de estos espíritus que trabajan en el ámbito de la sexualidad en el matrimonio. ¿Y qué es lo que a mí me va a ayudar? ¿Qué es lo que a mí me va a sanar mi corazón y mi mente? La palabra de Dios implantada en la mente, no otra cosa. Entonces, amemos la palabra de Dios, amémosla, estudiémosla, porque ella es útil para nuestra santificación. Las Sagradas Escrituras son útiles para nuestra vida cristiana. Y para concluir el mensaje, me dirijo a toda la iglesia y a todos los que quieren un avivamiento, a todos los que queremos un avivamiento. Oremos a Dios y digámosles a Dios, Dios mío, queremos un avivamiento, pero que este avivamiento traiga una renovación de nuestras mentes, que el avivamiento venga a quitar los velos espirituales, venga a quitar las tinieblas que están en mi corazón. Y dígale, Señor, ven a sacar las tinieblas, ven a sacar la oscuridad de mi corazón. Yo quiero que tu palabra entre profundamente y haga la obra que por años no ha hecho. Y dígale, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra se implante de tal manera en mí que yo rompa y destruya todo lo humano, todo lo carnal, todo lo que no me bendice. Sea sacado, sea retirado. Porque lo que tiene que entrar a tu corazón, a tu mente, es el poder de la palabra. Y ya no seamos cristianos emocionales, ya no seamos cristianos sentimentales,
Ya no lleguemos a la iglesia mirando, tanteando los vados, tanteando el terreno, sino que salgamos y no seamos una iglesia mediocre. No seamos una iglesia que vive de puros cantitos. Ay, es que a mí no me gusta que toquen batería, así que no me gusta esa iglesia. No, es que a mí me gustan los himnos antiguos. No, es que a mí me gustan los coros de la nueva unción. Basta. ¿Cuántos cristianos hay así? Por eso, que roguemos, doble su rodilla en su casa. Se lo doy como tarea, dobla tu rodilla y dile: Espíritu Santo de Dios, te ruego por un avivamiento. Pero que este avivamiento traiga un renovar a mi mente. Que tu doctrina, que tu palabra, que tus enseñanzas sean cada día más profundas a mi vida. A lo mejor tienes cosas guardadas de años, varón. A lo mejor tienes cosas guardadas de años, mujer. Dolores, angustias, sufrimientos, abusos, maltratos, abusos sexuales, dolores matrimoniales. A lo mejor llevas tantas cosas metidas en el corazón de años. Solo el poder de la palabra de Dios te va a libertar. Solo el poder de la palabra de Dios te traerá completa libertad. Solo Cristo puede hacer esa obra en tu mente y la palabra de Dios ser implantada. Salgamos de un evangelio mediocre, salgamos de un evangelio emocional, salgamos de un evangelio que me hace ver las cosas de acuerdo a mi corazón. Aleluya. Y llenémonos de la presencia del Espíritu Santo, porque un hombre con la presencia del Espíritu Santo, una mujer llena del poder del Espíritu Santo, es una mujer que va a transformar poblaciones, comunas, naciones enteras. Solo un hombre lleno de la fuerza del Espíritu Santo traerá cambio, traerá transformación al hogar. Y quiero enfocarme en los varones, en las mujeres, en los matrimonios, quiero enfocarme ahí. Porque ahí está la bendición, porque ahí está la transformación, el cambio de tu casa, de tu entorno. En el nombre de Jesucristo te doy esa tarea. A todos los que me escuchen aquí, en el extranjero, donde sea, roguemos por un avivamiento, pero que este avivamiento no sea más que un renovarse en la palabra de Dios, un conocimiento teológico, pero con el Espíritu Santo, no una cosa seca, sino que sea el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Salmo 139 dice que el Señor es el que mira la rebeldía de mi corazón. Líbrame, dice, de mi pecado, límpiame de mi pecado. Y dice también: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos, de esas cosas secretas que ni siquiera yo sé que tengo. Aleluya, dile: Señor, venga usted. Señor, transforma mi corazón y mi mente. Y dile también: te pido por el siervo de Dios para que predique la palabra, para que esta palabra se implante en el corazón. Aleluya, que Dios te bendiga, que este mensaje de la santificación llegue a tu corazón y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te guíe cada día hacia la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, oramos. Al finalizar este mensaje, yo te pido, Dios, por un avivamiento. Manda un avivamiento, pero un avivamiento que venga a transformar nuestras mentes. Señor, que el poder de tu palabra venga a renovar la mente de la iglesia. A los que escuchan, Señor, sean renovados en la mente. Señor, que tu palabra llegue allá a lo más profundo del ser. Aquellos que han sido heridos, maltratados, golpeados desde su infancia hasta el día de hoy, tu palabra llegue con amor y sane. Aquellos que están sufriendo, Señor, en sus hogares. A los matrimonios, Señor Jesucristo, que en este momento están sufriendo, que el poder de tu palabra llegue profundamente. Señor Jesucristo, yo oro, yo clamo y pido en esta hora para que la iglesia se doblegue, para que la iglesia te reconozca, para que te entreguemos el control de nuestras vidas, Espíritu Santo.
Santo, para que podamos decir: Espíritu Santo, toma control de mi trabajo. Tú sabes si continúo en este trabajo o me vas a independizar o me vas a cambiar. En el ámbito de la salud, que podamos decir: Señor, mis órganos te pertenecen, tú eres el dueño. Señor, si tú quieres me sana o sigo bastándome de tu gracia para que tu poder se perfeccione en mis debilidades. Aleluya. Señor, que sea una iglesia que entrega a su familia en tus manos, Señor. Que sea una mujer de virtud, una mujer virtuosa que diga: te entrego la vida de mi matrimonio, de mis hijos, de mi esposo, y que aprendan a clamar delante de ti. Señor, el entorno, la circunstancia, la familia, todo lo que nos rodea, entregado en tus manos. Ese es el avivamiento que tú traigas, Señor, a nuestras vidas. Aleluya. Yo clamo, yo pido en esta hora por ese renovar de tu espíritu, porque solo tu palabra, Señor, es la que penetra lo más íntimo. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor. Es tu palabra la que trae vida, es tu palabra la que vivifica. Señor, y llévate la depresión, llévate la angustia, llévate las opresiones, llévate todos los sentimientos, Señor, que nos sirven, porque tu palabra es la que trae vida, es tu palabra el fuego que transforma, que cambia, Señor, y que saca la escoria de nuestras vidas. Yo clamo por esa iglesia, yo clamo por esos hombres, Señor, que tú levantes. Levanta esta calidad de hombres en este tiempo y en esta iglesia. Levanta esta calidad de mujeres, Señor, en este tiempo y en la iglesia. Avívanos, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aleluya. Dios Todopoderoso, que esta palabra llegue a lo más íntimo del ser y renueve, y cambie, y transforme. Padre, al culminar este servicio de reunión, Padre, al culminar este culto que tú nos has traído y nos has brindado, yo levanto mis manos, Señor, en la fe de que tú bendices al pueblo, en la fe gloriosa que eres tú el que bendice. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y coloque en ti su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.